Con el fin de conmemorar y realzar los 100 años de la publicación de la obra Desolación de nuestra Premio Nobel Gabriela Mistral, la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Magallanes y la Antártida chilena, en conjunto con la Mesa Ciudadana del Plan Nacional de la Lectura, estamos participando en este ciclo de conversatorios sobre la figura de nuestra poetisa Gabriela Mistral. Para ello tenemos varios invitados, personas que se han dedicado a estudiar, a conocer y tienen inquietudes sobre nuestra Premio Nobel. Se trata de Sergio Mercado, profesor de Educación General Básica y licenciado en Educación, profesor de distintas escuelas de Cerro Castillo, de Cerro Guido y el Parque Nacional Torres del Paine. También Martín Alonso Andrade, docente de danza con estudios de pedagogía y coreografía, intérprete de las compañías Espiral y Danza en Cruz. Ha estrenado obras como Fragmentos de un Gavilán, Vestigios, etc. Y nuestro conocido Mario Isidro Moreno, escritor, compositor, investigador, músico, recientemente galardonado como ciudadano ilustre de Magallanes, ha publicado muchos libros como Raíces Magallánicas, Corazón de Escarcha, Patrimonio Aborigen Patagónico Fueguino, Mitos y Leyendas de Magallanes, La Cueca Chilena y su historia en Magallanes, Alayala, lo que todo magallánico debe saber, Mitos y Leyendas Fueguinas, etc. Bueno, para entrar en conversación, Sergio, la pregunta es lo siguiente. Conocemos de tu motivación por llevar a niños, ¿no es cierto?, a visitar cada año el monolito de Gabriela Mistral cerca de Puerto Natales. Nos gustaría saber tus experiencias con niños y ese gran incentivo que tiene el darle a conocer quién fue Gabriela Mistral y dónde estuvo. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, la comunidad educativa de la Escuela Ramón Serrano Montanera, a la cual yo pertenezco, que está en Cerro Castillo, anualmente, desde hace ya unos 12, 13 años, hemos querido tomarnos, en el buen sentido de la palabra, tomarnos, apropiarnos de aquello que Gabriela Mistral dejó en nuestras tierras y que poca gente tal vez sepa. Es verdad lo que usted dice, nosotros anualmente, 7 de abril, más o menos, hacemos coincidir, ¿cierto?, el Día de la Educación Rural con el natalicio de Gabriela Mistral y vamos al sector de Tres Pasos, la Posada Tres Pasos, antiguamente el Hotel Tres Pasos, después propiedad de Rogelio Figueroa antaño, amigo de Gabriela Mistral, y ahí hay toda una secuencia que después podemos explayarnos más. Y efectivamente allí en ese sector, bien lo dices, hay no uno, hay 2 monolitos que recuerdan la figura de Gabriela Mistral. Uno, financiado y donado por la Armada de Chile, y el otro por la Municipalidad de Torres del Paine. Entonces, ese es más o menos el contexto en el cual nosotros nos vamos a mover, y qué mejor que los niños. O sea, cuando hablamos de Gabriela Mistral, probablemente lo primero que se nos viene a la mente, se lo dije en el pasillo, piececitos de niños azulosos de frío. Bueno, los niños son los depositarios del conocimiento a futuro. Entonces, llevar a los niños a un sector cercano, más cercano a Cerro Castillo que a Puerto Natales, distante 17 kilómetros de la capital de la comuna de Torres del Paine, nosotros nos preparamos para esto. No es una actividad que de la noche a la mañana surgió y vamos mañana a ver el monolito, no. Acá hay una preparación detrás de esto, como pequeños proyectos de aula para todas las aulas multigrados que nosotros tenemos. Nosotros somos una escuela rural que trabajamos
con aula multigrado. Entonces cada uno va preparando, de acuerdo a sus capacidades o los potenciales artistas que tenemos en cada sala, algún número o presentación, más algo grupal de todos los niños. Entonces, lleva su tiempo, lleva sus horas de ensayo, lleva sus horas de coordinación con la familia que hoy día es propietaria del sector, don Mauricio Álvarez y doña Ela Roberts, a quienes aprovechamos de enviarle un saludo y el agradecimiento, porque después de las actividades ellos generosamente celebran a los niños con algún agasajo, algo para ellos también. Siempre nos han recibido de muy buena manera y les gusta que el sector se realce la figura de Gabriela Mistral. Vamos, una vez que tenemos finiquitados los temas que vamos a ir a tratar, vamos al sector, como le digo, esto hay que ir a limpiar probablemente, hay que ir a recoger algunos restos de hojas, estamos en una época, cierto, ya cercana otoño-invierno, hay hojas en el suelo, hay que limpiar, llevar sillas, bancas, preparar todo, amplificación, para que resulte bonito y que los niños tengan un buen pasar y las personas y las autoridades que dicho sea de paso van a ir a presenciar esto, se lleven una buena experiencia. Esto es algo que, como te digo, 10, 12 años ya lo venimos haciendo todos los años, salvo uno de los de pandemia, porque el año pasado ya habíamos ido un poco y Perfecto. este año volvimos a ir. Así como Sergio, ¿no es cierto?, está vinculado estrechamente con Gabriela Mistral, con los estudiantes, Martín Alonso Andrade, nuestro invitado también, tiene un proceso creativo con respecto a Gabriela Mistral. ¿Nos puedes contar algo relacionado con eso que es muy importante porque la figura de Gabriela Mistral siempre está presente, pero de alguna manera los artistas tenemos que hacerla notar? Y tú más que artista, ¿no es cierto?, eres persona y un estrecho vínculo con Gabriela Mistral. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ernesto. Es una instancia súper relevante, entonces quisiera compartir un poco el trabajo que estamos realizando y comenzamos a realizar este año. Primero contextualizando la disciplina y la dimensión desde donde nosotros intervenimos para poder levantar una instancia de resguardo de la memoria patrimonial del territorio, que son las artes escénicas, y que data desde la formación con la que nosotros nos estamos vinculando también en la región, que tiene que ver con este movimiento migrante que sucedió post guerras mundiales o entre las guerras mundiales y que finalmente hizo que todo el movimiento de las artes migrara hacia Latinoamérica, y evidentemente Chile también acogió ciertas miradas, ciertos planteamientos en torno al arte que ya se estaban desarrollando en Alemania, en este caso, y que tienen que ver con el expresionismo y cómo esta nueva mirada de las artes escénicas aborda la memoria y temáticas importantes en torno al ser humano. Valga la redundancia, las artes son transversales a los procesos socioculturales y de evolución de las sociedades. Tenemos la convicción desde que a través de las artes podemos hacer un aporte súper importante para poder resguardar estos espacios que en estos centenarios, en estas conmemoraciones, se vuelven a recordar, pero es súper necesario que se generen materialidades para poder sostenerlo y poder, no solamente cada 100 años, sino que sea un constante espacio para compartir en torno a la memoria. Este trabajo que nosotros estamos realizando está vinculado al trabajo que nosotros hacemos, vuelvo a repetir, de resguardo de la memoria. Tenemos una agrupación en Punta Arenas con la que trabajamos constantemente para resguardar el patrimonio y la historia y de muchos pasajes de la historia de Magallanes que están solamente en escritos. Nosotros tratamos de buscar una ventana para poder tratar de acercarlos desde otras perspectivas también, desde otro tipo de reflexiones, resignificando ciertos elementos que encontramos en nuestros procesos de investigaciones como revisión de archivos, etc. Entonces, en este caso, tomamos la iniciativa súper independiente de poder comenzar ciertos procesos de investigación para poder resignificar
los elementos más fundamentales del paso de Gabriela Mistral por la región de Magallanes. Y específicamente estamos generando una propuesta que trata de rescatar la imagen de Gabriela Mistral cuando estuvo en Magallanes, tal como ella era a los 27, 28 años, que es más o menos aproximada a la edad en que ella estuvo trabajando y realizando su labor acá. Normalmente se relaciona siempre la imagen sonriente de Gabriela Mistral, alegre, y en Chile nos apropiamos de esa imagen bien radiante de ella, pero esa imagen de Gabriela es la imagen que ella logró dar a conocer cuando estaba fuera de nuestro territorio, cuando ya pudo por lo menos abrirse camino desde su etapa que comenzó en México. Y nuestro proyecto, paradójicamente, se va a comenzar a desarrollar en Ciudad de México, en el Centro Cultural Olin Yolistli, quien acogió nuestra propuesta después de estar mucho tiempo buscando espacios institucionales para poder recibir apoyo. Logramos vincular un fondo nacional y el Centro Cultural Olin Yolistli y también la Escuela de Danza UNAM en la Ciudad de México. Acogieron esta propuesta porque también hay un vínculo súper importante con el momento, con el año específico, donde Gabriela logró dar a luz esta obra Desolación. Entonces va a ser un proceso súper interesante, estamos preparando nuestro material, ya realizamos una primera etapa en Magallanes con intérpretes de Punta Arenas, pero un trabajo con estas dimensiones necesita mucho tiempo, varias etapas de proceso. Esta etapa creo que vamos a realizar en México es súper importante porque también hay mucho material en México que está lejano, entonces nuestra idea también es ir a recoger el material que hay en México del trabajo que realizó y que fue encomendado por don José Vasconcelos. Entonces creo que aparte de que nosotros vayamos a compartir a México una mirada desde cómo percibimos la presencia de Gabriela Mistral en Magallanes, también vamos a recoger lo que ella fue dejando en su primer punto, donde ella aterrizó luego de emigrar y decidir migrar hacia el extranjero, fuera de Chile. Don Mario Moreno, bueno, investigador, historiador, recientemente, ya lo dije, recibió el galardón de Ciudadano Ilustre. Gabriela Mistral fue una mujer vanguardista, pero ella estaba muy ensimismada con los procesos que estaba viviendo el país, la región, y le tocó vivir, ¿no es cierto?, todo lo que pasó en Puerto Natales, los trágicos consecuencias, ¿no es cierto?, de Puerto Natal, el frigorífico Boris. ¿Cuál es su visión respecto a Gabriela en ese tiempo? Estamos hablando de 1918, 1920. Sí, la verdad es que Gabriela de alguna forma se insertó dentro de todo este proceso que vivía la región de Magallanes, y no tan solo la región de Magallanes, sino la Patagonia completa, con los hechos acaecidos en la parte argentina, luego lo que sucede en Puerto Natales. Y ella, la verdad es que escribió sobre el particular. También tuvo su opinión respecto de lo que ella pensaba con relación a esta lucha de los trabajadores, que siempre ella defendió. Y de alguna manera ella estuvo presente espiritualmente, de alguna manera, y de alguna forma también directamente con esta lucha sindical que tuvieron los trabajadores precisamente de Puerto Natales, con esta tragedia que se produjo con esta situación del frigorífico. Y la verdad es que, bueno, ella estuvo recogiendo un poco en otro aspecto lo que decía de México, y que se hablaba de apropiar. México quiso apropiarse también de nuestra poetisa, decían algunas lecturas mexicanas, Gabriela Mistral es más mexicana que chilena.
Lo único que envidiaban de que era la única mujer chilena de que estaba en un billete de nuestra nacionalidad. Y luego, por supuesto, toda la labor que hizo Gabriela Mistral en México, que de alguna manera retribuyó lo que había ocurrido con México en la educación en Chile. Sabemos de que en el año 1939 se produce un gran terremoto con el epicentro en Chillán, donde devasta el país, y México fue uno de los países que más colaboró con las escuelas, con la reconstrucción de escuelas. Por eso es que hay tantas escuelas en México, en nuestro país. Y entonces esa contribución que hizo México la devolvió con creces Gabriela Mistral con todo lo que hizo en cuanto al proceso educativo mexicano, y que es reconocido, por supuesto. Me voy a saltar también. Ella, tengo entendido, hizo clases en la Sociedad de Instrucción Popular, y tiene un episodio bien así anecdótico. Ella está haciendo clase y la interrumpen, pasan dos personas que venían con Laura Roig, y más adelante le dice Laura Roig que tiene a dos personas que huyen, ¿no es cierto?, de la policía, y los custodia en la Sociedad de Instrucción Popular. Radovisky fue traído por Pascualini, ¿no es cierto?, de Ushuaia. Exactamente. Y ahí hay dos lugares donde Gabriela Mistral hizo clase, que hay en la Escuela de Instrucción Popular, pero también frente a lo que es ahora el Liceo Niña, que es un edificio que lamentablemente fue desarmado, y creo que nadie guardó alguna madera de recuerdo, algo de la escuela donde también ella hizo clase. Y el capítulo que tú dices, la verdad es que fue una hazaña de Pascualini, Pascual Rispoli, arquero del Scout, que viajó, sobrino justamente de este gran pirata de la Patagonia, Pascualini, contaba justamente este episodio tan interesante y tan aventurero de haber rescatado a este preso político de las autoridades de la cárcel, del presidio de Ushuaia, en horas de la noche, que lo saca y lo lleva primero a Yendegaya, donde ahí empiezan a ver cómo lo embarcan y lo traen a nuestra ciudad. La verdad es que Pascualini hizo hazañas fabulosas. Se cuenta incluso una anécdota de que él llega con un cargamento de pieles, navegando por los canales, y lo apresa la policía argentina y lo llevan a Ushuaia. Y él dice, bueno, no hay problema que me traigan, pero estas pieles son para ayudar a Eva Perón en su campaña política. Sí. La verdad es que no era cierto, pero de todas maneras lo dejan en libertad porque era justamente una ayuda para su gran dama que admiraba tanto el pueblo argentino, y queda en libertad justamente. Sergio, ¿tú sientes que Gabriela Mistral se ha ido como empoderando un poquito en los niños, en la juventud magallánica? ¿Tú cómo lo ves como profesor? Yo creo que últimamente hay una revalorización de Gabriela Mistral. Yo creo que ha ido evolucionando la figura de Gabriela Mistral. Va en alza. ¿En qué sentido? Nosotros como chilenos tenemos no muchas figuras de relevancia mundial, y tenemos dos premios Nobel de literatura, una de ellas obviamente Gabriela Mistral. Y de un tiempo a esta parte se ha ido descubriendo, o develando mejor dicho, los verdaderos aportes desde el área social que hizo Gabriela Mistral, más allá de lo estrictamente literario. Es eso lo que hoy día está llamando poderosamente la atención en los jóvenes, porque antiguamente de Gabriela siempre se le relacionaba con las rondas infantiles, con la poesía dulce a la hora de dormir. Pero en Magallanes, Gabriela Mistral dejó una huella muy potente
relevante absolutamente respecto de su compromiso con el pueblo donde ella estaba desempeñando circunstancialmente sus funciones. Poco se sabía de eso, hasta hace algún tiempo. Me gustaría que se hubiese sabido más, pero se está dando a conocer el aporte que ella hizo, lo de la sociedad de los trabajadores de instrucción, la creación de las escuelas nocturnas, el ir a dar parte de su tiempo libre, sin gratificación monetaria alguna, enseñar a leer a quienes lo necesitaban, comedores, alimentación, vestuario. Eso es algo que va mucho más allá de la poesía dulce que ella se le da, ¿verdad? Por antonomasia, ¿cierto? Nosotros nos podemos decir de memoria la poesía de piececitos de niño, ¿ya? Pero el legado social que que está saliendo a la luz es muy potente. Los niños obviamente lo saben, hoy día están siendo depositarios de ese conocimiento, de a poco, ¿ya? Desde los más chicos, explicando qué es lo que ella hizo acá en Magallanes. Don Mario tal vez puede dar más antecedentes, pero se sabe poco de su paso, principalmente por Última Esperanza, no así tanto en Magallanes, aquí en Punta Arenas. Es un capítulo que a nosotros nos gustaría profundizar más, pero perfecto. Sí, hoy día Gabriela Mistral tiene una importancia muy grande desde el punto de vista de su aporte social, no sé si a la par o superior a su aporte lírico. Efectivamente. Y Martín, en tu proyecto, ¿contemplas a Gabriela Mistral la religiosidad que la mujer católica, cristiana? ¿Hay una parte, digamos, donde aparece esa Gabriela Mistral espiritual? ¿O abordas otros temas, otras temáticas de Gabriela Mistral? Específicamente en el trabajo que estamos haciendo, una de las facetas o quizás como la dimensión del trabajo de investigación que queremos plantear es justamente encontrar este punto multidimensional para poder reconocer la imagen de Gabriela, porque evidentemente todavía se están descubriendo mucho trabajo que no pudo ser registrado. Hay mucha falta de información y falta de investigación a profundidad. Nosotros hemos conversado también con Dusan Martinovic, que nos ha ido encauzando y nos ha ido alineando, tirando los lineamientos por donde nosotros podemos quizás buscar, pero sí hay ciertos aspectos que son súper importantes y que tienen que ver con el contexto en el que estaba el territorio, el contexto social que se estaba desarrollando. El tema de los movimientos obreros era súper importante. Es ahí donde ella se vincula, realiza su proyecto y quizás es donde ella plantea esta dimensión que la saca de su imagen de maestra, sino como de trabajadora, de obrera, tal y como lo hacen muchos docentes ahora que trabajan sin pago para tratar de acercar la lectura a lugares donde no alcanza a llegar quizás la educación. Pero creo que las características principales de nuestro trabajo buscan acercar estas dimensiones y que tienen que ver justamente con el tema de desolación. ¿Qué es desolación en esta reflexión que estamos tratando de hacer nosotros? Si bien los escritos que aparecen en primera instancia en la revista Mireia dicen mucho de lo que ella estaba vivenciando internamente también, sus procesos internos, pero nosotros lo relacionamos también no solamente con lo literal de la escritura del paisaje, sino también con el momento en que vivía la región, y que también de esa forma creemos que el estar en un territorio que está atravesando por una transformación sociocultural importante y muy fuerte, tiene que haber incidido en su poesía también, tiene que haber permeado estos estados que la llevaron a ella a escribir esta poesía tan potente. Entonces,
Esas son las dimensiones a las que nosotros tratamos de alcanzar a través de la investigación. Estamos en proceso, nos interesa siempre tratar de buscar y abrirnos un poco más a todas las posibilidades de registros y archivos, pero estamos en camino todavía. Don Mario, a nosotros nos contaron por ahí que usted tenía algunas primicias de Gabriela Mistral, porque como dice Martín, siempre se está descubriendo algo de Gabriela Mistral, algunos datos, qué sé yo, y nos contaron por ahí, no le vamos a decir quién, pero que tenía algunas primicias sobre Gabriela Mistral. ¿O no las quiere contar? A la tierra que vine, No tiene primavera. a la tierra que vine no tiene primavera, dice por ahí unos versos, y la verdad es que Gabriela fue tratada con dureza por la comunidad primero, la verdad es que tuvo problemas, a pesar de que se le hizo esta gran fiesta ahí en el Hotel Cosmo, pero de todas maneras hubo una tirantez entre la gente, yo creo, más que nada la gente, las autoridades, que el pueblo magallánico que la empezó a conocer. Tú sabes de que fue designada directora del Liceo de Niñas por el presidente Pedro Aguirre Cerda. Y resulta que cuando alguien fue a recomendar a Gabriela Mistral para cubrir un puesto acá en esta zona, Pedro Aguirre Cerda le dice: no, mire, lamentablemente ya tenemos designado allá a doña Lucila Godoy Alcayaga. Es la misma persona, la verdad. Luego, entrando al terreno anecdotario, la verdad es que ella, por ejemplo, el viaje que hizo a Puerto Natal, invitada por Rogelio Figueroa, lo hizo en un bus correo. En esos tiempos, cuando demoraba días y más días los viajes, porque la ruta que iba a Puerto Natal se cortaba en el sector de Morro Chico, de tal manera que había que ingresar hacia el sector de Gaipón, ingresar a la parte argentina y de ahí continuar y después ingresar de nuevo a Chile. Con todo lo que significaba el hecho de viajar, que tenían que llevar combustible, agua y por supuesto tenían que llevar algún alimento por si acaso no tenían estos hoteles de camino que nosotros hemos conocido posteriormente. Pero llega a Puerto Natales, dice, no se sabe si visitó realmente Puerto Natales, pero llega al Hotel Tres Pasos y ahí escribe, pero según dicen que ella no escribía sobre escritorio, sino que lo hacía en una rodilla, en una tablilla, ahí escribía siempre ella. Y dicen algunos que en el Hotel Tres Pasos, en la posada, escribía con la luz de una vela. Cuando se incendia no hace tantos años el hotel, yo paso por ese lugar, andábamos con una delegación, y como yo soy medio cachurero, empecé a hurguetear y encuentro una palmatoria. Y una persona del hotel me dice capaz que esa era la palmatoria que usaba Gabriela Mistral para alumbrarse cuando escribía en las noches. Me la regala, le digo yo, llévenla porque esto todo se va a botar, lo que está quemado. Y la verdad es que la tengo de recuerdo esa palmatoria. Y se la mostraba justamente en 2 entrevistas que le hice a alumnas de Gabriela Mistral hace muchos años. Una de ellas, una señora partera, que fue alumna, como digo, de Gabriela Mistral. Calderón. La señora Calderón, exactamente. Y ella contaba de que ese gesto duro de Gabriela solamente era en su rostro, pero era una mujer de mucho amor, de mucho cariño, y especialmente por las niñas que eran sus alumnas, de tal manera que dice que eran por lo menos las 2 que entrevisté sus regalonas. Efectivamente, aquí en Magallanes, la vida de Gabriela Mistral fue de mucho dolor,
y viene acá a escribir parte de Desolación, que en realidad Desolación es una compilación de varios escritos de ella y que, ¿no es cierto?, se origina con el profesor Federico de Onís en Nueva York, en la Universidad de Columbia, ¿ya? Y bueno, parte de Desolación la escribe aquí en Magallanes, pero esa desolación es algo interior de ella, ¿no es cierto? Es algo que ella lleva adentro y que viene con un dolor de afuera. Ella se dice que vino alejándose del poeta Manuel Magallanes Moure. ¿Nos puedes comentar algo, Sergio? ¿Tú sabes algo de eso? Algo. Pero tienes razón en el sentido de que cuando el tema que nos convoca respecto a Desolación y estos 100 años de esta obra, sí, efectivamente, Gabriela viene un poco la amistad que tenía con el presidente, que se habla también de que habría sido un favor del presidente enviarla acá a petición de la misma Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, venir a Magallanes, un poco alejándose de las decepciones amorosas tal vez, pero se produce un fenómeno a lo menos que lleva a la reflexión, porque esa desolación espiritual que tal vez ella tenía y manifestaba, encuentra un espejo pero brutal en la Patagonia, que era más desolado. Ella en su interior, o la pampa, la estepa donde se fue a encontrar, cuando dice, cierto, de que la tierra a la que llega no tiene primaveras. Es bien lacónico los versos de Desolación. Nosotros creemos que tal vez con un orgullo muy de magallánicos, que nos creemos, cierto, y creo que también así es, tenemos cosas especiales y creemos que Desolación se escribe y encuentra inspiración en las pampas magallánicas, relacionado con lo que ella tenía internamente, sus emociones, por supuesto. Pero para quien lee Desolación, creo que lo visualiza, la pampa está ahí, es esa desolación la que ella manifiesta. Y nosotros como comunidad estamos empeñados, como comunidad de Torres del Paine, de comuna, una necesidad comunal de apropiarnos de la estada y de la pasada de Gabriela Mistral por Torres del Paine, por lo que hoy día es la comuna Torres del Paine. Creemos que hay que buscar, hay que encontrar, hay antecedentes por aquí y por allá que nos van dando luces de que el aporte que ella nos deja en nuestras tierras, y queremos como comunidad apropiarnos de eso, tanto los niños a través de las escuelas que tenemos en la comuna. Hoy día tenemos 2 escuelas, Cerro Guido y Cerro Castillo, y lo que es la comuna de Torres del Paine en sí. Creemos que es un personaje que tenemos que darle la relevancia que no le hemos dado hasta ahora, y que falta mucho por dar. Tenemos hoy día por de pronto, ¿cierto?, además de los monolitos que están en el sector de la posada del Hotel Tres Pasos, el hotel, ¿cierto? Tenemos en la vía de Cerro Castillo un salón de eventos que lleva el nombre hoy de Salón de Eventos Gabriela Mistral. Y es una forma de ir posicionando a Gabriela Mistral dentro de nuestro territorio comunal, en este caso. Pero sí, nos deja harto, como te digo, la parte conocida es que ella viene un poco por el despecho, por querer olvidar la amistad que la unía con el presidente, la amistad que la une con Rogelio Figueroa, un personaje entrañable, un personaje que hay que darle una vuelta también a Rogelio Figueroa. No puede ser casualidad que una persona, porque sí, invite a nuestra premio Nobel y le diga, oye, ven acá, te esperamos en Tres Pasos. O sea, algo había ahí, además de la beta de escritor, cronista que tenía Rogelio Figueroa, algo más pudo haber habido ahí. Hay una foto muy bonita con Gabriela Mistral. Así que creo que yo soy un esperanzado en que vamos a encontrar nuevos antecedentes, vamos a encontrar nuevos datos respecto de la presencia y vamos a ser capaces de trasvasijar todo eso a los depositarios naturales, que son los niños. Nosotros siempre pensamos como docentes
que quienes van a ser los depositarios de esto son los niños. Ya el saber y entender de que tenemos una potente mujer a alturas inimaginables, porque yo lo siento así, creo que es una potencia en un ser mujer potente a más no poder. Creo que todavía hay que buscar más y dar a conocer lo que Gabriela Mistral o Lucila Godoy nos ha dejado en Magallanes. Bueno, aquí en Punta Arenas nosotros tenemos el pabellón Gabriela Mistral en el Liceo Sarah Brown, y bueno, hace un tiempo atrás, antes de pandemia, sí, se acercó una joven, ¿no es cierto?, y quería visitar donde había hecho clase Gabriela Mistral, así que le abrimos las puertas, en fin, le mostramos el pabellón, y ella dijo: estoy muy, muy agradecida porque gracias a Gabriela Mistral, yo soy mexicana, me dijo, y gracias a Gabriela Mistral mi madre pudo estudiar. Entonces esa vocación de maestra, ese espíritu, ¿no es cierto?, humano, lo llevaba siempre Gabriela, no solamente aquí en donde estaba, sino que en otras partes. Entonces tú que vas a ir a México vas a encontrar, yo creo que mucha gente que conoce a Gabriela Mistral, conoce su escrito y conoce toda la obra que desempeñó en México. Así que yo creo que te espera una buena acogida allá en México. Muchas escuelas llevan el nombre de Gabriela Mistral. Así es. Sí, justamente me sorprendió mucho la acogida previa a esta propuesta de poder ir a desarrollar un trabajo en torno a la figura de Gabriela Mistral allá. Y sí es una figura muy, muy, muy querida, el trabajo de alfabetización que hizo a los pueblos indígenas. Creo que fue un trabajo súper importante, creo que fue un trabajo también que hasta el día de hoy todavía se reflexiona, que hizo mucha falta en nuestro país también. Entonces creo que esos lugares son súper importantes también como puntos de partida para generar una reflexión en torno a la figura de Gabriela Mistral. Aquí seleccionó las obras, aquí en Punta Arenas seleccionó las obras que debían de leer los chicos, los estudiantes. Y eso que hizo en Chico, acá en Magallanes, en Punta Arenas, lo replicó en grande en México, en la gran reforma del ministro José Vasconcelos. Así es. Bueno, hay mucho que hablar de Gabriela Mistral. A modo de reflexión, don Mario, cuando le hablan de Gabriela Mistral, ¿qué se le viene a la memoria? Lo primero, esa estadía en Punta Arenas. Sí, yo creo que lo que decía el maestro de Última Esperanza es efectivo, que tenemos que apropiarnos de la figura de Gabriela Mistral, especialmente por lo que significó para Magallanes y lo que significó este escrito mundial prácticamente, que fue lo que fue reconocido por todo el mundo. Apropiarnos en el sentido de, tal como ellos cada fecha celebran o conmemoran a esta gran mujer en el Hotel Tres Pasos o en toda la comuna de Torre del Paine. La verdad es que es muy agradable visitar esos dos bustos en medio de jardines, en medio de flores que brotan justamente en esta primavera de que no encontró ella, lamentablemente. Entonces las flores dijeron: sí, hay primavera, te rodeamos de flores tus bustos o tus bustos que están acá en este espacio. También tenemos acá en Punta Arenas la posibilidad, no sé si se pueden identificar los árboles que ella plantó acá en la Avenida Colón, así como ella escribió en ese viaje sobre los árboles caídos. Cuando uno viaja a Puerto Natales y ve esos bosques que están caídos prácticamente, quemados, prácticamente muertos en el piso, en el suelo, nos comprobamos por qué se inspiró Gabriela Mistral con esos versos. De tal manera que este rescate para que nos apropiemos de Gabriela Mistral en Magallanes es muy importante. Yo creo que eso lo tenemos que estudiar y llevar a cabo en
Así como, por ejemplo, de repente decimos la gran compositora nacional que escribió Gracias a la Vida, pero resulta que Violeta Parra, una de sus canciones principales, el Volver a los 17, también la escribió acá en Magallanes, Camino a Puerto Natales, según hay varias crónicas que lo dicen. Entonces, estas grandes mujeres, hay que rescatar esas historias y enseñárselas a los niños para que se sientan orgullosos de tenerlas en nuestro país. Bueno, la figura de Gabriela Mistral en Magallanes hizo muchísimas cosas, editó la revista Mireia, por ejemplo, fue directora del Liceo de Niñas, ¿no es cierto?, que después, hoy día se llama Liceo Sara Brown, Liceo. Gabriela Mistral en Magallanes hizo algo muy importante, también exigió el uniforme escolar. A los apoderados no querían ni por nada que sus hijos fueran uniformados, pero Gabriela los convenció. Hoy en día, ¿estás de acuerdo sí con que los chicos se uniformen o piensas que debían seguir usando el uniforme en esta nueva era, digamos, que estamos viviendo? Difícil para los profesores. Difícil pregunta porque pandemia de por medio, los alumnos, los estudiantes de nuestras escuelas han ido durante un tiempo abandonando los uniformes. Ahora, yo quiero entender que el sentido de la solicitud del uniforme precisamente es eso, en el fondo es uniformar y que no exista una diferencia a primera vista respecto de las potencialidades económicas que puede tener un estudiante sobre otro por cómo viste. Y nos olvidemos de la potencialidad de cómo piensa. Entonces, mira, yo te voy a contestar con lo que me han dicho algunos apoderados. El uniforme desde el punto de vista económico les es más barato que sustentar la ropa de todos los días. Pero también entiendo, y hay gente que pone aprensión respecto al por qué uniformar si no somos instituciones de un orden jerárquico. Es difícil. Yo creo que las decisiones finalmente hoy día las están tomando las familias, y la familia tiene instrumentos a través de los consejos escolares de cómo llegar a la comunidad educativa y plantear sus necesidades y sus propuestas también, porque no puede ser siempre todo un no o llegarte con el problema. Si te voy con un problema, también tengo que tratar de ir con la solución. Entonces, yo creo que en ese aspecto hoy está la mesa puesta para poder conversar respecto a ese tema. ¿Es conveniente que los niños sigan asistiendo con uniforme? No es conveniente. Si le preguntas a los niños, probablemente te van a decir, no, yo quiero ir con la ropa con la cual me siento más cómodo. Lo mismo pasa con el corte de pelo. ¿Sí? El corte de pelo, estamos claros que no te va a definir como persona, si es más corto, más largo. Pero las instituciones también tienen sus reglamentaciones. Es difícil, no me atrevería a darte una respuesta, por más que a mí me guste una de esas opciones. Pero sí. Ahora, ¿cómo vinculamos eso con Gabriela Mistral? Yo creo que existe la potencia de ella. El tiempo es distinto también. Sí. ¿Ya? Contextualizar es una palabra muy ad hoc en este momento. Contextualizar la figura y los momentos y las instituciones y el por qué en ese momento sí sirvió. Habría que replantearse hoy día. Bueno, los proyectos educativos cada colegio puede plantear a través de sus proyectos educativos cuál es su visión, y allí, obviamente, si el colegio postula que sus alumnos deben ir con uniforme y el apoderado lo acepta, entonces el apoderado tiene que cumplir con lo que leyó y aceptó. Por el contrario, si no estoy de acuerdo con esa propuesta de ese colegio, bueno, veré otras alternativas. Es lo que hoy día está, lo que se puede hacer. Es mi humilde opinión en ese sentido. Hace más o menos 2 o 3 años, antes de pandemia, hubo una obra que
recorrió las calles de Punta Arenas, no sé si la viste, Martín, la gran Gabriela, ¿qué te pareció? Que dirigida por José Manuel Herrera. Juan Manuel. Juan Manuel Herrera. Sí, don Juan Manuel. Sí, yo en esa época no estaba en Magallanes, pero sí pude ver la difusión que había, que fue harta. Creo que fue un pasacalle donde se hizo una ruta bien interesante. Efectivamente. Y era también una especie de instalación en tránsito. Creo que representativamente son acciones que tienen un valor súper importante, sobre todo si intervienen en los espacios públicos. Creo que dadas las características que tiene nuestra ciudad, nuestra región en cuanto al clima, todas las intervenciones en espacios públicos creo que tienen un valor bien particular, porque hay un esfuerzo también y hay un trabajo de difusión y de convocar a la comunidad a vincularse con el patrimonio, pero en el espacio público, que no son espacios convencionales para conversar sobre estos temas o para reflexionar. Entonces, yo creo que son instancias que enriquecen la reflexión sobre estos temas, sin duda. Gabriela Mistral, rebelde, ¿la considera rebelde, don Mario? En cierto modo sí tuvo una rebeldía, por supuesto, contra todo lo que ella consideraba que no era justo. Pero en su poesía no hay tanta rebeldía, hay más dulzura, creo. Y fíjate que encontré, a propósito de lo que hablaba delante de los árboles, un escrito que ella hizo camino a Puerto Natales. Yo he tenido una vez la impresión, yendo en auto por la Patagonia, de que me venía bajando una muchedumbre de condenados y que se había parado a medio llano. Era una cantidad de troncos de árboles desnudos, en esta postura que digo verdaderamente dantesca, que hacía acordarse de la selva de los suicidas de la Divina Comedia. Ella tenía justamente esa visión, esa cualidad, esa facultad de poder interpretar en sus escritos todo lo que abarcaba su visión poética. De tal manera que, como digo, no la considero rebelde para su poesía, pero sí rebelde contra las cosas que ella consideraba, como digo, que no estaban bien del todo. Obviamente en un momento de mucho tumulto en Chile, con la presencia de nuevos actores sociales en los años 20, ¿no es cierto?, muchas huelgas en la Patagonia, en todo Chile. Bueno, Gabriela Mistral alzó la voz, pero volviendo un poquito a Última Esperanza, vamos a aprovechar que tú eres de allá, entonces ya también tuvo un sentido vanguardista de ver esa belleza de las Torres del Paine. Sí, por supuesto. Este viaje que ella hace, que es una verdadera aventura, porque recordemos que estamos en el año 1918, fines de 1918, comienzos de 1919, el traslado a Punta Arenas, Natales, por territorio argentino, cuestión casi impensado hasta los días de hoy, salvo que quisiéramos ir al norte de nuestro propio país y tenemos que pasar por territorio argentino. Pero aquí para ir de Punta Arenas a Natales tendríamos que pasar por territorio argentino, ingresar en el sector de Gaipón, como bien dijo don Mario, y salir a la altura de Ronspete, que hayan cerca del Turbio. Por eso también hay cierta duda respecto a si visitó o no visitó Puerto Natales, porque ella viene, entiendo yo, puedo entender malamente, salió a la altura de Dos Lagunas, desde Río Turbio hacia Dos Lagunas, y de ahí hacia Tres Pasos, y de ahí a donde tú dices, ¿cierto? Ellas fueron, junto con Laura Roig, ¿cierto? Fueron al Parque Nacional Torres, a lo que es hoy día el Parque Nacional Torres del Paine, cuestión que a esa fecha obviamente no lo era. Entiendo que Laura Roig inmortaliza bocetos respecto de
las Torres del Paine, deja testimonio. Desconozco si están en algún lado estos manuscritos o bosquejos de respecto de lo que ella hizo, porque entiendo que era una persona muy aventajada en lo que eran las artes, ¿cierto? Están en la revista Mirilla, ya, en los 6 perfecto. números. Habría que buscarlos y verlos y llevarlos a la comuna Torres del Paine y ponerlos ahí en relevancia, porque me parece un antecedente súper importante de destacar. Sí, pues estuvieron ahí, ahora como te digo, en periodos muy convulsionados de nuestra propia región en ese momento. Fines de 1918, principios de 1919, indudablemente que ella supo, no sé si coincidió exactamente en la fecha, pero sí supo de los eventos del año 19, ¿cierto?, en Puerto Natales, en el frigorífico Boria. Así es que creo que eso también hay una beta en la cual hay que ir a buscar, ¿cierto?, y ver qué planteó ella respecto de eso. No sé si fue tan contemporáneo, no tengo la certeza, no soy investigador, pero sí sé que estuvieron cerca. Y la presencia en el parque, mira, estamos hablando de 1920, ya tenemos el parque en manos de gente que nos va a mostrar al exterior de una manera que tal vez un simple mortal no lo va a hacer. El tema de los árboles quemados, se habla de que ella pasó cuando estaban todavía humeantes, o por lo menos así lo describe. Ya desde el sector de Gaipón, mirando hacia Chile, digamos, se veían los bosques humeantes con el objeto, claro, cierto, de poder limpiar para dar espacio a la ganadería. Y un viaje extraordinario, ese viaje debería estar documentado en algún lado porque es casi una... Algo Dusan Martínez, algo escribió el viaje de Punta Arenas. Desde Punta Arenas hacia Puerto Natales. Desconozco igual, como te decía, si efectivamente pasó o estuvo muy cerca de Puerto Natales, a pesar de que ella hace referencia de que algo de Última Esperanza conoció, vio Fiordo Azul, creo que hace referencia a ese episodio. Pero de ahí a llegar a Tres Pasos y permanecer ahí con su eventual amigo Rogelio Figueroa, hay harta anécdota y también hay hartas cosas que valdría la pena investigar, a ver qué sucede ahí en esa estadía. Dicen que ahí se inspiró para Desolación, ojalá fuera así. Bueno, ya estamos llegando al fin. Agradecer especialmente a Sergio, que vino especialmente, digamos, acá a Punta Arenas a conversar, a darnos a conocer algo sobre Gabriela Mistral. A Martín Alonso, muchas gracias, y a don Mario Isidro Moreno. Entonces, muchas gracias.